Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos a este café de colegas, traducción y feminismo. Vamos a darle la bienvenida y agradecer a nuestras exponentes, Erika y Agustina. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y muchas gracias a Dixa Traducciones por facilitarnos la plataforma. Y bueno, me presento, yo soy Lourdes Mata. Ustedes me conocen como Lula en el gremio, bueno, la mayoría. Y yo soy intérprete y traductora freelance aquí en México. Y soy egresada del ICIT. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias Flor por la invitación, muchas gracias Lula por hacer la moderación hoy. Bueno, somos Agustina, Erika, y lo primero que vamos a decir es por qué somos dos personas dando una presentación. La invitación la recibió una de nosotras y rápidamente dijimos, no, somos dos. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ir hablando durante la presentación hoy, y es parte de cómo vivimos el feminismo, Agustina y yo. Agradecemos la presencia de todas las personas que están aquí y las que nos van a ver en YouTube en la grabación. Y bueno, vamos a empezar un poquito en este recorrido que les queremos presentar. Lo primero que vamos a hacer es lanzar dos preguntas para que vayan contestando en el chat. Después lo vamos a retomar en la puesta en común. Pero sabemos, no hay una sola definición de feminismo. Creo que hay tantas definiciones de feminismo como personas hay. Cada persona sabe qué es el feminismo para ella. Agustín y yo tenemos una definición de feminismo que compartimos por suerte y por eso colaboramos, si no a veces se dificulta, sobre todo cuando las diferencias son muy, muy grandes. Pero queremos saber, ¿qué es para ustedes una práctica de traducción feminista? ¿Qué nos hace pensar que un editorial, un estudio de traducción, una agencia de traducción o una persona que se dedica a la traducción y que quizás tiene que subcontratar o pasarle trabajo a colegas, qué nos hace pensar que una práctica de traducción defiende valores feministas? Lo pueden ir contestando en el chat y después lo vamos leyendo, o cuando llega el momento de abrir los micrófonos lo podemos ir poniendo en común. Por supuesto, cuando hablamos de feminismo y traducción y feminismo, traducción feminista, no podemos obviar hablar de la corriente de traductoras feministas canadienses. ¿Por qué? Porque son como, no vamos a decir que son las primeras, que siempre hubo alguien que hizo algo antes, pero sí son como las más famosas, ¿no? Y las que empezaron a no solo hacer práctica de traducción feminista, sino a hacer estudio de traducción desde el punto de vista feminista. Las traductoras feministas canadienses surgen en fines de los 70, principios de los 80, denominada segunda ola del feminismo, y las mayores exponentes son Marlene Wilderman, Bárbara Godard, Louise von Flotow, que creo que la más famosa, y Suzanne yo no sé francés, lo voy a decir ahora, Lotbinière Harwood, o algo así, sepan disculpar. Para las traductoras feministas canadienses, que son canadienses, traducen del francés al inglés. La traducción es una actividad política, de eso no hay dudas, el feminismo también es política, la vida es política, pero para ellas la traducción es una actividad política que apunta a hacer que el lenguaje hable por las mujeres. Entonces van a tratar de que el inglés, ellas traducen del francés al inglés, que el inglés tenga marcas de género, que quizás por la propia naturaleza del inglés no las tienen. Y van a usar ciertas estrategias que von Flotow se dedica a sistematizar. Von Flotow dice que las estrategias traductológicas feministas son la suplementación o la compensación. Esto es cuando una lengua carece de ciertos recursos y ciertos elementos de la lengua de origen, compensar de alguna otra manera, explicando en el cuerpo del texto. Bueno, ya saben,
¿no? La técnica, la estrategia de compensación que esta escuela le dice suplementación. La otra estrategia es escribir el prefacio en un libro, explicando lo que se va a leer después con la traducción, utilizar notas al pie, y la más polémica de estas estrategias es el hijacking o el secuestro del texto original, que implica una intervención directa al nivel de lenguaje, de gramática, de morfología del texto. Y si están pensando en, por ejemplo, la E no binaria, sería un ejemplo de hijacking, podríamos decir. Entonces, Bueno, estas... ay, perdón, pensé que habías terminado. sí, pero sí, es lo mismo. No, no, Bueno, digamos, siguiendo con la línea de lo que estaba comentando Erika, y bueno, decidimos como resaltar algunas citas de todas las cosas que nos gustaron de estas exponentes. Eh, bueno, y una de ellas es la de, bueno, yo tampoco sé francés, eh, es de lo que hay. Suzanne de Lavinia Harwood, que dice que la traducción feminista colabora en esta subversión de lo que sería el sistema patriarcal. Bueno, un poco como dijo Erika, eh, digamos, como chocando con el lenguaje y dándole voz a aquello que hasta ahora había estado silenciado. Y la segunda cita, que también nos parece súper relevante y que refleja mucho, eh, es que tanto el feminismo como la traducción son herramientas para una comprensión crítica de la diferencia tal cual es representada en el lenguaje. Entonces, son dos citas que nos gustaron porque creemos que representan muy bien el espíritu de esta corriente y en algún punto nos sentimos también identificadas, ¿no? Con lo que dice. Obviamente esta corriente y las estrategias recibe críticas. Sí. Eh, a ver, mismo Bonflotto, cuando diagrama todas sus estrategias, eh, se sabe que parte del valor que tiene el feminismo es esto de debatir ideas y poner en el centro debates que antes no estaban. Y bueno, y una a veces puede ser también sujeto de ese debate. Y esto es lo que sucede un poco con otras exponentes, como, bueno, como Rosemary Arrojo, por ejemplo, el hijacking lo tilda de un poco violento. Porque bueno, lo compara con lo radical y de lo cual uno quiere deconstruir, que es este criterio traductoril patriarcal, y es como que erradicándolo, siendo tan eh, violenta, como dice ella, bueno, es donde Bonflotto recibió algunas críticas. Y luego François Massardier-Kenny, también francesa, eh, también critica esto de hablar por las mujeres eh, y de que no hay una sola mirada sobre el feminismo. eh, y a ver, lo que ella sostiene es que las estrategias en sí no son feministas, sino que la mirada que se le da, la vuelta que se le da, por así decirlo, es lo que las hace feministas. Y acá también vale la aclaración de que no toda intervención es feminista, por eso volvemos al debate de qué hace algo que sea feminista. Y por Eh, otra parte, digo, si hacemos un hijacking de un texto que no era feminista en el original, ni tenía ni la más remota idea, intención de ser feminista, y nosotras hacemos un hijacking y lo volvemos a ese texto feminista, ahí estaríamos faltando, no a la verdad del texto, que sí, pero también medio como engañando a nuestro público. Le estamos haciendo creer que esa persona que escribió ese texto lo escribió con unos valores que realmente no defendía. Entonces también hay que tener cuidado, digo yo, esta ya es mi crítica, Erika,
que tendríamos que tener cierto cuidado, cierta visión de cuándo hacemos hijacking de un texto y cuándo no. ¿Qué queremos reflejar cuando hacemos un hijacking? Y por supuesto recibió un montón de críticas por fuera del feminismo que no las vamos a citar porque no vienen al caso, no nos interesan. Bien, Bonflotto misma, muchos años después, en el 2019, reformula, ¿no?, su tipología de estrategias y las va a dividir en dos. Va a hablar de macroestrategias y de microestrategias. Las macroestrategias son, otra vez, las notas de traducción, prefacios, explicaciones. La no traducción, elegir bien un encargo y yo digo, no, yo este texto o este autor no lo traduzco porque va en contra de mis valores. Eso es una opción, una estrategia macro. O selección estratégica del texto. Por ejemplo, ir a buscar una figura, retomarla, una figura olvidada de la historia, tratar de que una editorial nos publique esa traducción. La retraducción, que saben, por ejemplo, una traducción de Virginia Woolf hecha con una visión machista, misógina, las hay. Entonces, bueno, la tomamos y volvemos a retraducir a Virginia Woolf, pero ahora con una visión feminista. Y la traducción activista, que también es una estrategia macro. Las estrategias micro serían las que están basadas más en el texto. Otra vez, ajustes gramaticales y estilísticos, hacer una transcreación, el uso de neologismos y todos estos, que lo hacemos otra vez. No siempre, no toda intervención es una intervención feminista. El tema es qué tipo de intervención hacemos y cómo la hacemos. Y bueno, y siguiendo con las estrategias feministas, tenemos las que creó, diseñó, o bueno, o le encontró un poco la vuelta Mazardier Kenny en 1997, que a ver, ella es lo que hace, ella lo que cree es en llevar un poco más al centro la figura de la mujer como autora y traductora, como productora de texto, ¿no? También entendiendo que la traducción no es una reproducción, sino que es una producción de texto en sí. Eh, y desde la figura autorial, también lo que ella dice es, claro, hasta ahora no se habla tanto de autores, del autor y se habla de los textos, porque siempre se dio por entendido que el autor era un hombre blanco, europeo y demás, pero la mujer como autora es una discusión que sigue siendo nueva, relativamente. Entonces, queremos seguir como resaltándola y entendiendo que tiene un- una, una relevancia en la forma en la que se va a dar un texto. Bueno, así es como divide sus estrategias entre las centradas en la figura autorial y las centradas en quien traduce. Y en cuanto a la figura autorial, bueno, habla de la estrategia de recuperación, que es súper interesante porque es como escarbar en todo eso que quedó olvidado de la literatura o bueno, en distintas ramas, pero de autoras que quedaron descartadas por ser mujeres y nunca nadie se preguntó si valía la pena la publicación o la traducción de algún texto o alguna obra, y también no ser tan eurocentristas y, y revisar mejor un montón de obras valiosas y de mujeres valiosas que escribieron textos y que, nada, y que pertenecen a otros continentes, bueno, del cual nosotras somos parte también. Eh, Así que esa es una de las estrategias. El comentario también lo que resalta es esto, ¿no? O sea, uno siempre tiene una visión y algo para agregar que nutre muchísimo más el texto. Entonces, es la invitación a, a agregar tu propia voz y a agregar tu propia visión sobre lo que estás escribiendo o traduciendo.
De hecho, es una estrategia que se repite, ya sea que sea desde la figura autorial o desde quien está traduciendo, y, y está un poco linkeado a esto que comentaba Erika sobre, bueno, prefacios, notas de traductor, eh, sí, postfacio también, todo lo que sea que ayude a que la traductora también pueda comentar qué significó esa experiencia, por qué decidió embarcarse en ese proyecto, bueno, ¿Desde dónde? y en definitiva también, claro, desmitificar esta cosa de la traductora o el traductor como invisible, ¿no? O sea, y al revés, darle una voz y darle una, y darle una importancia que la tenemos, pero bueno. Bueno, después en cuanto a las entradas en quien traduce, también habla de textos paralelos eh, como una forma de apoyarse en escritos que ya existan y estén en la lengua a la cual uno va a traducir el texto, o estén apoyando causas similares, entonces a uno le sirva como de comparación. Eh, bueno, creo que me faltó uno de la figura autorial, que es la resistencia, que es uno de los que más me gusta, eh, que tiene Por que eso ver lo con, dejaste para el final. sí, creo que sí, que tiene que ver con esto de no romantizar tanto esta cosa de, bueno, no importa de dónde viene el texto, no importa dónde va, esta cosa como fluir, que tiene que fluir y ya, y quien lee no se tiene que enterar de nada de lo que sucede detrás, y también va en contra un poco de esto, de nuevo, para robustecer la experiencia de la traducción, y de hecho usa un concepto que se llama thick translation, ¿qué es esto? Es como, bueno, cuando hay diferencias de lenguaje, cuando hay este, marcas que tienen que ver con la lengua de origen o la autora que se está traduciendo y demás, bueno, dejar que el lector tenga una experiencia 360 de lo que es ese texto. No darle todo diluido, y también creo que también tiene que ver con no subestimar tanto a las lectoras, ¿no? O sea, hay muchos de nosotros que agarramos un libro también con la idea de aprender muchísimo más, y no solo decir, ay, me lo comí en 2 días y bueno, fue, sino aprender realmente o abrir la cabeza realmente. Eh, y bueno, para el final dejé colaboración porque también es una de las estrategias que más este, llevamos a la vida diaria con Erika, que estamos todo el tiempo colaborando, pero además hicimos un proyecto muy lindo, que creo que fue como la semilla inicial de todas las cosas que fuimos haciendo, que fue la traducción de un libro entre las dos, eh, y es algo en lo que creemos mucho, que tiene que ver esta colaboración sin jerarquías, esta colaboración en donde se reparten los esfuerzos y las recompensas en partes iguales, y en donde qué importante que es erradicar un poco esta competencia y esta cosa de la traducción como algo solitario y como algo que bueno, que si lo haces solo y metes horas y no sé, y no lo hablas con nadie y demás, y vas a llegar a más y demás, y cómo ser feminista también tiene que ver con colaborar y con apoyarse en otros y con abrirse a otros y con no sentir al otro como una amenaza. Eh, y eso, nada, es algo en lo que realmente creemos y llevamos a cabo. Así que, Y por eso somos dos dando esta presentación. Esta es una cita que tomamos de José Santemilia, aliado. Santemilia dice que el espacio por excelencia del feminismo y traducción es, sin lugar a dudas, el de una praxis diaria, planetaria, persistente e inagotable. Y la tomamos porque nos encanta esta cita, nos encanta porque refleja cómo vivimos este tema Agustina y yo, y resalto acá lo de praxis diaria, porque
muchas veces estamos, ¿no? Conferencias, presentaciones, y hablamos que feminismo de aquí, feminismo de allá, que los valores, que la sororidad, pero después, cuando vamos a la práctica, cuando vamos a los papeles, no hay feminismo. Entonces nos quedamos en la declamación vacía de valores que después no sustentamos con nuestra praxis diaria. Y es algo que con Agus y con muchas colegas y muchas colegas estamos tratando de derribar desde adentro. Y entonces, bueno, esta cita de Santa Emilia nos parece que refleja lo que con Agus dimos en llamar vivir una traducción feminista, robándole descaradamente. No, es un homenaje a Sara Ahmed. Saben que es su libro es Vivir una vida feminista, y para nosotras la vida es la traducción y la vida es el feminismo, entonces es vivir una traducción feminista. ¿Y cómo vivimos una traducción feminista? Bueno, o por lo menos intentando, llevar a la práctica diaria todos estos valores que declamamos. Entonces, colaboramos siempre que nos trae, la vida nos trae un proyecto, pensamos con quién podemos colaborar. Y estamos convencidas, tenemos la convicción firme de que la salida es colectiva y es autogestiva. Lo sabemos, que la posedición, que la machine translation, que la inteligencia artificial, que la precarización, que las condiciones de contratación cada vez más leoninas, que la posibilidad de publicar cada vez es más chiquita, ¿no? La concentración de estos grandes grupos editoriales hacen que las personas que escriben no accedan a publicar, pero las personas que traducimos tampoco accedamos a presentar estos proyectos. Queremos revalorizar una figura olvidada de la historia, queremos traducirla, y va a ser muy difícil que alguien nos dé el espacio para publicar. Entonces, con Agus estamos convencidísimas de que la salida es colectiva y es autogestiva. Y entonces generamos nuestros propios proyectos, que si hay tiempo y después quieren, les contamos en el que estamos desesperada, Flor. Desesperada. Generamos nuestros propios proyectos, aún a costa de dinero, porque los proyectos autogestivos es así, ¿no? Sabemos que no es para ganar dinero. Nos sumamos a proyectos que generan otras personas, en los cuales creemos, y bueno, es esto, es vivir una traducción feminista. Cuando llega un trabajo y sabemos que excede nuestras capacidades y lo tenemos que derivar a otra persona, derivarlo es darle ese trabajo a esa persona y que esa persona decida cómo cobrar, por ejemplo, o si voy a subcontratar, bueno, si voy a subcontratar, pagarle a esa persona que subcontrato una tarifa digna y no explotar a la otra persona. Entonces, digo, es vivir literalmente todo el tiempo el feminismo. Sentíamos con Agus que todas estas estrategias, después cuando llegamos a Mazarriegui, dijimos, bueno, acá está rumbeando para lo que nosotras queremos. Porque todas las estrategias que se plantean siempre son enfocadas al texto, enfocadas a la lengua, que sí, obviamente, es parte de nuestro trabajo, pero faltaba la otra pata. ¿Qué pasa con nosotros, nosotras, nosotres, quienes traducimos? ¿Qué nos pasa cuando traducimos? ¿Qué nos pasa cuando nos vinculamos con colegas? ¿Qué nos pasa cuando nos vinculamos con una agencia de traducción o una editorial? Entonces sentíamos que faltaba algo en todas estas teorizaciones y estas categorizaciones de lo que son las prácticas feministas y las estrategias feministas de traducción. Queríamos compartir un poquito con ustedes esto, simplemente como para, no sé, para discutir, conversar
qué es realmente la traducción feminista, qué es el feminismo en traducción. Ahora vamos a ver qué estuvieron opinando ustedes por allí. Y bueno, eso. Queríamos tratar de convencerles de que la salida es, nadie se salva solo, nadie se salva sola, nadie se salva sole. La salida es colectiva, es autogestiva y bueno, a por ello. Erika, Agustina, muchas gracias de nuevo por su presentación, fue muy interesante. Siento que es muy valiosa y yo tengo un comentario, bueno, y una pregunta al respecto. Hablaron de todas las estrategias de traducción y como enfocadas obviamente al feminismo y de todo lo que sucede en el proceso de traducción, personalmente al traductor, ¿no? A la traductora en este caso. Y en aras de este como espíritu de fraternidad, bueno, de colectivismo, mi pregunta es, ¿cómo podríamos difundir este tipo de conocimiento más allá del gremio, ¿no? Porque pues ahorita es importante, o sea, es más fácil que nosotros hablemos entre colegas y difundamos esto y tratemos de entender desde dentro y también de ayudar desde dentro, ¿no? Pero, por ejemplo, para un cliente que incluso las asociaciones muchas veces son renuentes a tener un enfoque de género, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo como en layman terms, ¿no? O sea, Sí, bueno, muchas asociaciones no solo son renuentes a tratar temas de género, sino que también son renuentes a tratar temas de precarización de nuestra labor. Vamos, que las asociaciones profesionales deberían defender nuestros intereses y sabemos que no todas lo hacen. Yo lo único que, a ver, lo que se me ocurre, tenemos un montón, y después ahora les contamos algunas cosas. ¿Tienen tiempo para que contemos proyectos? sí. Bueno, pero creo que lo principal es primero hablar, ¿sí? Hablar entre colegas. Primero es fundamental, hablar entre colegas. Este espacio, por ejemplo, es fundamental. Hablar con nuestra clientela. Sí. Parte de nuestro trabajo es educar a nuestros clientes, a nuestras clientas, a nuestros clientes. Participar en conferencias, en congresos de otras profesiones que quizás están más, no sé, por ejemplo, se me ocurre un congreso de literatura, un congreso para escritoras, escritores, escriteres. Bueno, a ver, ir y tratar de presentar una ponencia o una charla o un taller en el que hablemos de la relación entre quienes traducimos y quienes escriben, o un congreso de edición de libros. Bueno, vayamos, tratemos. Yo entiendo que no todo el mundo puede hablar, en el sentido de que es una cuestión de personalidad también, ¿no? No todo el mundo tiene la carita rota para ir y hablar, pero podemos escribir algún artículo, alguna carta de lectores en un periódico. Hay un montón de instancias en las cuales podemos aportar nuestro granito de arena, haciendo lo que más nos resulte cómodo por nuestra personalidad. Yo soy cara dura, yo hablo en cualquier lado, listo, voy y hablo. Hay gente que se siente más cómoda escribiendo, no, a escribir. Sí, yo quería agregar que, bueno, por ejemplo, esto que dice Erika de hablar con los clientes, a mí me pasó que bueno, nada, me llegó una propuesta, una chica que estaba buscando presupuestos para traducir su libro y entonces bueno, me habló por WhatsApp y le dije, ay, bueno, ¿querés yo que soy lectora y que amo la literatura y que lo que más me interesa es la traducción literaria, le digo, ah, bueno, ¿querés que organice una reunión por Google y así me contás de tu libro y demás? Y bueno, y hablamos y ya eso cambió todo el escenario para ella. O sea, ya que la haya llamado y
le haya mostrado interés genuino y le haya hecho preguntas sobre ella, sobre su obra y demás. Y, y entonces cuando me tocó a mí hablar y contarle un poco, porque bueno, también como que te entrevistan preguntándote, bueno, a ver, ¿y vos qué hiciste? ¿Con quién qué haces? O cómo trabajás y demás. Y bueno, yo ya tenía una postura tomada ante el tema y le dije, mirá, esto es algo en lo que yo creo y la forma en la que me gusta trabajar y que es en colaboración, con lo cual yo no trabajo sola. Eh, ya cuando te mande el presupuesto, yo ya te voy a poner que yo trabajo en colaboración con otra traductora. Bueno, después uno ve quién se suma al proyecto, quién no, mandás los CVs, lo que sea, pero ya me adelanté y le conté. Y le conté que tenía una razón de ser, que tenía ciertos valores que a mí me interesaba propagar y bueno, y le pareció bastante como inspirador, digo, hay gente que uno porque está hablando todo el día del tema y piensa que es algo re común, pero después uno sale de estos círculos Mm. y hay gente que ni siquiera se hace las preguntas, no es que está ahí discriminando o apartándose, es que ni siquiera le dedica. Entonces, llegás vos y le contás de algo que no había pensado y dice, ay, sí, buenísimo, o sea, bueno, sí, dale, no, no. eh, es genial, no me molesta o lo que sea. Esa fue mi experiencia personal. Después, en cuanto a la praxis diaria, yo, por ejemplo, tengo un trabajo que es el que paga mis cuentas, digamos, no puedo vivir de la traducción por ahora. Y ahí también estoy todo el tiempo, o sea, bueno, ya soy la feminista de la oficina, ¿no? Ya soy la que quiere derribar al patriarcado por todos lados, pero entonces, aunque sea de forma graciosa, es como que uno va llevando esos valores a todos lados y no los deja solo en una faceta de una que aplica solo una parte. Creo que eso es, que de nuevo, que creo que es inspirador para el resto. Después hay que ver, uno siempre se va a encontrar con detractores, pero bueno, who cares. Eh, y en cuanto a a lo que comentaba Erika, bueno, el último congreso de IATI, de la Asociación de Traductores e Intérpretes, bueno, yo llevé una ponencia bueno, que justamente resaltaba los valores de la colaboración y el empowerment entre mujeres, eh, que estaba basada en la experiencia que tuvimos con Erika de nuestra traducción del libro. Y bueno, nada, o sea, agregando un poco a esto que dice ella de cosas que uno puede ir pensando y hacer y de a poco. Muchas gracias. Ahora Claudia Moreno dice, en cuanto a hablarlo con los colegas, ¿cómo les ha ido con la resistencia al tema? Hay de todo en esta vida. ¿Qué se le va a hacer? Sí, hay resistencia al tema. ¿Al tema a cuál de todos? ¿Al tema del feminismo? Sí, hay resistencia. Y no solo desde afuera del feminismo. Yo traduje con una colega, en colaboración otra vez, una guía de viajes feminista. ¿Sí? El desafío era porque es una guía de viajes feminista escrita en Argentina, en español de Argentina, con una mezcla de recursos de lenguaje no sexista, lenguaje no binario. Las autoras mezclaban bastante, hacían un popurrí de recursos, y medio como las traductoras canadienses decíamos, ok, y entonces cuando ella dice viajere, ¿qué hacemos en inglés? Si ponemos traveler, se pierde todo. Entonces hicimos un hijacking importante del texto y empezamos adoptamos, inspirándonos en la X interseccional de women's, de men, del mix. ¿Vieron el honorífico MX, el mix? Bueno, entonces hicimos un hackeo, un hijacking importante del texto y utilizamos varios recursos. Bueno, fuimos de gira presentación del libro y estábamos presentándolo en una librería en Valencia
y entonces estábamos contando la experiencia de por qué habíamos decidido. Y además tuvimos un espacio, por supuesto, un prólogo en el cual explicamos la estrategia que usamos y después, al final de todo, agregamos bibliografía para que la gente interesada, o sea, hicimos todo el packaging de estrategias. Bien, estábamos ahí presentando, explicando por qué habíamos decidido utilizar esas intervenciones en el texto, y salta una señora desde el fondo que me grita, son un feminismo. ¡Chan! Era una señora TERF. Y entonces, bueno, hubo que ejercer resistencia y explicarle a la señora que primero, esos no son los modos, porque estás en mi presentación, no me grites. Pero segundo, poner bien claro que mi feminismo, mi visión del feminismo es esta, y bueno, a lo sumo podás no coincidir, podrás retirarte de la presentación, no compres el libro, pero bueno, si resistencia siempre vas a encontrar. Después con respecto, no sé si la pregunta apuntaba a esto de difundir la colaboración o el espíritu autogestivo, si era por el feminismo o más específicamente por la colaboración. La pregunta era más, era así, justamente con el ejemplo que diste de la resistencia en cuanto a la técnica. Sí, sí. Y sí, muchas veces, pero después creo que Flor lo puso también en el chat, que si le explicas a tus clientes, muchas veces no hay ninguna resistencia. Yo tengo un cliente muy importante que es una agencia de traducción del bien, hay agencias de traducción del bien, sépanlo, que a su vez tiene un cliente muy importante, que es una organización sin fines de lucro ambientalista, internacional. Y hace unos años crearon la división de género, diversidad e inclusión. Entonces me llega un texto para traducir de esta organización que hace unos años creó esta división, y yo le dije a la gente, hice la traducción, además estaban hablando de diversidad, o sea, era, y decidí utilizar el lenguaje no binario directo, la E. Lo mandé, y le mandé una nota explicativa que le dije, usé esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Tienen la otra versión más, le hice las dos versiones. Tienen la otra versión más tradicional, lo que usé en la versión más tradicional fue el lenguaje no binario indirecto. Eliminé todo lo que fueran marcas de. Pero les mandé las dos versiones. Le informaron al cliente y el cliente decidió usar la versión con lenguaje no binario directo. Y a partir de ese momento, el cliente usa no lenguaje directo, en donde corresponde, ¿no? Si hay una persona que es mujer y está hablando y es mujer, vamos a usar la A en castellano. Si es varón y se reconoce como él, vamos a usar el masculino. Pero si amerita usar el lenguaje no binario directo, se usará el lenguaje no binario directo, porque yo dije, y a esta altura del partido yo no voy a renunciar a lo que yo creo que es justo. Y es más, que lo que yo creo que es justo para la persona que lee. Claro. Y entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Que a veces nos da miedo, sobre todo si hay una agencia de por medio, ¿no? A veces nos da mucho miedo. ¿Y qué van a decir? Pero si se explican las razones, si se justifica, y si está razonado, a lo sumo dirán, bueno, no, el cliente prefiere otro estilo. Pero las resistencias, en esos casos, mi experiencia ha sido más positiva que negativa. Tengo más resistencias, más experiencias, así anécdotas muy divertidas para contar de este tipo. Eso no es feminismo, y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que ya no hay más comentarios en el chat. Flor quiere hablar. Cuando menciona la palabra resistencia me hace pensar en psicología en terapia, porque también
oponiéndose un poco a las ideas de Freud, de la resistencia, y ya saben todo aquello en la transferencia, con transferencia, la psicología más moderna no cree que existan las resistencias. Cuando surge una resistencia es porque al terapeuta le faltó empatía. Y entonces la falta de empatía sí va a hacer que un cliente se ponga resistente. Entonces creo que esto es una buena lección que podríamos traernos también a la traducción, ¿no? Si tú llegas y, como ya explicaron, asumes que ya todo el mundo está convencido del feminismo y del valor de la inclusión y demás, sin que hagas un poquito de calentamiento, ¿no? De Sí, labor explicativa, es probablemente que muy certeramente te vas a encontrar con resistencia, ¿no? Sí, sí. y como La verdad, traductora, perdón, no, digo, sí, sí, como sí. traductora pensando en los casos que mencionaba Erika, a veces puedes estar dando un valor agregado y vos crees que no. O sea, digo, desde el punto de vista profesional, le estás dando una idea a alguien que no se le había ocurrido. Eh, y bueno, está bien, obvio, uno tiene que saber cuándo tiene el espacio para hacerlo y cuándo no. Eh, pero si lo puedes hacer, creo que también es algo que suma más que restes. Bueno, esa es la idea. Sí. En mayo del año pasado yo fui con otra colega, colaboración nuevamente, a dar una presentación ante la Academia Norteamericana de Lengua Española. Era el congreso y fuimos a hablar justamente del lenguaje no binario y lenguaje no binario directo, y era la Academia de la Lengua. Está bien, no era la Real Academia, no era la de acá de España, pero era la Academia. Y toda la gente, yo era la más joven, imagínense, el nivel de edades que había, que también es esto, ¿no? Otra cosa. No, a cierta edad ya no cambias de opinión. Vamos, yo tengo 50 años, no me jodan. Perdón que me les hable tan en argentino. No me jodan, yo tengo 50 años. La edad no tiene nada que ver. Pero bueno, había personas de 80, 90 y quizás han crecido en otra época. La verdad, salvo uno, la recepción que tuvimos fue fantástica. Incluso vino un señor que se me acercó después a decirme, nunca había pensado en estas cosas que dijeron. Me dieron material para investigar y reflexionar y yo ya me sentí, ya está, Ah, listo, gané, yo gané, ese señor se fue a reflexionar, chicas, chicos, chiques, ya está. La pelea que está perdida es la que no se da. La pelea que está perdida es la que no se da y tiene mucho que ver también con esta cosa que hablábamos de la salida autogestiva. Porque bueno, lo sabemos, yo estoy viendo lamentablemente cada vez más colegas que dejan la profesión. Y yo soy una convencida, yo me siento totalmente privilegiada porque realmente desde el 2006 que soy traductora full time autónoma, desde el 2006 que puedo mantenerme traduciendo, yo vivo de mi profesión, pero si algún día esto no llegara a pasar, yo sé, lo tengo clarísimo, yo no voy a corregir a las máquinas, yo no me... Ojo, no juzgo a las personas que lo hacen, ¿eh? Yo, Erika, nunca se va a dedicar a la posedición, nunca va a corregir a las máquinas, me dedicaré a otra cosa, que pague el alquiler, y seguiré traduciendo los proyectos autogestivos que ya tenemos en marcha. ¿Podrían platicar de su proyecto actual? ah, Nuestro proyecto actual, autogestivo. Sí, traducción son escandalosas. Sobre todo porque las estadísticas de brecha salarial entre hombres y mujeres en la traducción actual, y no solo en la traducción, no solo en la son traducción. escandalosas. Sí, bueno, en este momento estamos trabajando, bueno, yo estoy en España, Agus también, Agus vive en Madrid, yo vivo en las afueras de Barcelona, llegamos las dos el mismo año, en el 2022, y bueno, yo soy así una mujer un poco inquieta y siempre estoy buscando cosas para hacer. Y con mi pareja, un amigo y su pareja, creamos un emprendimiento que se llama 100 Pies, que damos talleres, hacemos club de lectura feminista. Tenemos viernes, chicas, chicos, chiques, viernes a la noche,
El otro día teníamos 30 personas en un viernes a la noche en un club de lectura, ¿entienden? No sé qué está pasando, la gente está loca. Pero bueno, además de eso, estamos a punto de lanzar nuestra propia editorial independiente y autogestiva. Y el primer proyecto es el que estamos trabajando en este momento, que es un libro de short fiction de Virginia Woolf. Tiene 8 textos, son 8 textos, y están siendo traducidos por 8 traductoras distintas, de diferentes edades, de diferentes orígenes, de diferentes dialectos, de diferentes variedades de la lengua. Tenemos una gallega que vive en Buenos Aires, una porteña que vive en Madrid, una argentina que vivió 20 años en Venezuela y ahora vive en un pueblito de 300 personas en Huesca, una panameña que vive en Panamá, nunca salió de Panamá. Bueno, cada una agarró uno de esos textos, los estamos traduciendo con nuestra propia voz, con nuestro propio estilo, con nuestra propia variedad de la lengua. Tenemos una licenciada en letras argentina de Rosario, que está escribiendo una introducción académica sobre la figura de Virginia Woolf y sobre estos textos, un prefacio, un postfacio, y es un libro que va a salir editado, adaptado para personas con dislexia y con baja visión. Entonces, y obviamente es todo autogestivo, la plata va a salir de nuestros bolsillos y nada, son cosas que creemos que se tienen que hacer. De alguna manera se tienen que hacer. Y nos pareció linda la idea de empezar una editorial independiente con un espíritu autogestivo y feminista, con un texto de Virginia Woolf, traducido por lo más colectivo posible. Y bueno, ese es el primer proyecto, ya está en marcha. En breve lo publicaremos. Yo creo que un mes más, 2 meses más, ya lo tendremos ahí publicado. Va a salir en versión impresa on demand y va a salir en versión ebook. Y bueno, son estos espacios que hay que generar. La Wolf estaría muy orgullosa, ella luchando por una habitación propia y ustedes por una autogestión. Sí, es la idea. Por eso nos pareció muy simbólico también empezar con ese libro. Con eso, sí. Tenemos un montón de otros libros en marcha y en proyectos y ya contactaremos a gente que quiera sumarse a hacer algo. Por supuesto es todo voluntario, ¿no? Nadie va a ganar nada, salvo que los libros exploten en ventas Claro. y tengamos regalías para repartir. Pero bueno, no es la idea, no lo hacemos por eso. Pero sí consideramos que esa es nuestra manera de resistir contra el embate de las máquinas, contra el embate de la inteligencia artificial, la precarización, todo esto de lo que veníamos hablando. Bueno, nos cierran las puertas, nosotros entramos por la ventana, no nos importa nada, es así. ¿Y querés contar el otro proyecto que es para el año que viene? Quizás alguien se suma. ¿O no? ¿El que está relacionado con esto? El que está relacionado con esto. tenemos muchos. Ese es más baby, es un Es más bebé todavía, baby, sí. pero Lo que tenemos ganas de hacer es, investigando para esta presentación, muchos de los textos que hemos leído no están en español. Entonces, con Agus estamos pensando contactar a estas autoras, a estas teóricas, pedirles permiso, o quizás nos dirán, no, bueno, mi agente o mi editorial, claro, sí. lo que sea, pero bueno, pedir los permisos correspondientes para traducir esos textos, combinarlos con textos propios, y acá también entra cualquiera de ustedes que se quiera sumar, tanto para traducir un texto como para aportar su propio artículo, ensayo. Habla, Flor, habla. No, es que Claudia escribe muy bonito, la que tenemos aquí. Bueno, ahí está, Claudia, es muy bonito, ya la vamos a atrapar. Joana dice, yo quisiera apoyar. Bien, entonces la idea es esta. Pensando ya en el 2025, combinar estos textos de gente académica un poco más reconocida
Pero volvemos, es toda de, bueno, no es Estados Unidos, pero es Canadá, sigue siendo, ¿no?, angloparlante, anglocéntrico, el primer mundo y todo eso. Entonces, bueno, combinar esos textos traducidos por nosotras, nosotros, nosotres, y nuestros propios textos, también sobre la profesión, sobre el feminismo y la profesión, y hacer un lindo librito que salga, y que también es parte, alguien decía, cómo hablamos con los colegas, también es parte de hablar con los colegas, y después que el libro se presente en una librería o en una conferencia, en donde sea, también aporta a la conversación. La idea es hacer ruido. La idea es que se siga hablando, que no nos demos por vencidos, no nos demos por vencidas, que no nos demos vencidos. Sí, Flor quiere hablar. Aprovechando que las tenemos aquí, que nos cuenten un poquito, antes de la legalización del aborto en Argentina, hubo un grupo de traductoras feministas que estuvieron haciendo mucho activismo, y vaya, al final, gracias al esfuerzo de tantas argentinas se logró. Cuéntenos cómo fue eso, porque o sea, es llevar el activismo fuera, digamos, de la traducción. Sí, bueno, cuando fue el primer debate en el Congreso por la ley del aborto, que finalmente en 2018, que no salió ese año, y ahora Que estamos no nos esperando. conocíamos con Erika No todavía. nos conocíamos con Agus, no nos conocíamos. Surgió la idea de varios colectivos profesionales de hacer una carta de apoyo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y enviarla al Congreso para que se escucharan otras voces. Y un grupo de traductoras empezaron a decir, bueno, ¿nosotros cómo hacemos? Nosotras queremos estar, pero no tenemos porque no es el ámbito de una asociación de traducción que ya estuvimos hablando. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, yo la llamo a ella, yo la llamo a En menos de 2 horas teníamos 200 firmas en la carta. Fue así. Bueno, y salimos, ya habíamos hecho, fue muy gracioso porque cuando salimos, la primera marcha a la que salimos como traductoras e intérpretes feministas de la Argentina, teníamos nuestras pancartas y claro, éramos bichos muy raros, ¿no? La gente nos miraba, ¿qué es esto? Y éramos tan raras, que nos usaban como punto de referencia. Te espero al lado de las traductoras, decían yo hago así como si fuera el tubo de teléfono, sepan disculpar, soy muy anticuada, y se mandaban así mensajes, te espero al lado de las traductoras. Y se generaron muchas cosas, después, bueno, la vida, algunas diferencias, bueno, nada. Se fue disolviendo, se fue desdibujando. Es difícil mantener espacios horizontales, verdaderamente horizontales. Es difícil no solo por la voluntad de dirigencia de algunas personas, sino también la voluntad de ser dirigidas de algunas personas. Yo llegué a España e intenté hacer un colectivo con ese espíritu, así totalmente vertical, horizontal, sin dirigencia, sin cabeza, y nos juntamos un par de veces, pero la gente pedía líderes, pedía el liderazgo, y nos reclamaban el liderazgo, y yo decía, no soy líder de nadie, somos todas iguales, todos iguales, todes iguales. ¿Por qué no podemos? Y fue imposible que entendieran que no iba a haber una cabeza militante del liderazgo. Entonces, porque también es difícil hacerse cargo y asumir las responsabilidades que eso implica, ¿no? Es más fácil, muchas veces, es mucho más cómodo que te lideren. Entonces, si se suman las voluntades que quieren liderar y las voluntades que quieren que les lideren, la horizontalidad y el colectivo y todo eso se desdibuja bastante. Eso es lo que pasó. Yo tuve muchas críticas, lo puedo decir libremente porque se los dije a las personas, y copiar un sistema de poder patriarcal
al querer una verticalidad a fuerzas, totalmente, sí. Y eso pasa, eso pasa. Yo tuve muchas diferencias que las puedo decir porque se las dije a las personas que estaban involucradas. Esto de poner, por ejemplo, en tu perfil de Twitter, fundadora de... Y la verdad que, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Porque llegaste primera? Bueno, yo te puedo decir, fui la número 11 que firmó esa carta de apoyo al aborto. ¿Cambia algo eso? No cambia nada. Sí, cambia que gente que no se sentía habilitada para hablar. Mucha gente, porque no sé, porque yo soy más así como más descontracturada, más vaga. Primero pensaban que yo era una de las fundadoras y no lo era. Pero venían y me decían, no, lo que pasa es que yo tengo esta idea y a mí me da cosa decirla porque no sé si es mi lugar, si me corresponde proponer cosas. Finalmente, ese era el mensaje que transmitían, que no había una verdadera horizontalidad. Entonces, lo puedo decir abiertamente porque se los dije en su momento. Lamentablemente, se juntan voluntades esto, ¿no? Gente que quiere dirigir, gente que quiere ser dirigida, y se va desdibujando. La pandemia también tuvo mucho que ver, muchas cosas han cambiado, algunas para bien, algunas para mal, durante la pandemia, que tuvo una fuerte carga emocional, física, de salud sobre muchas personas. Entonces, es un combo. Pero sí, la experiencia con traductoras e intérpretes feministas en su momento fue muy, 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 muy importante. Muy importante. Y otra vez, por ejemplo, la campaña nacional por el aborto necesitó traducciones. Y yo, por ejemplo, a mí me tocó hacer textos del español al italiano, textos de difusión de la campaña, que obviamente fueron voluntarias y fueron activistas. Estos de vuelta, ¿no? Las estrategias que mencionaban la traducción activista. Pero sí, no Muchas sé si gracias. respondí. Ustedes frénenme cuando yo me embalo hablando. Sí, Yo no lo voy a hacer. Yo bueno, no lo voy a hacer, dice la ¿preguntas? otra. Creo que ya no tenemos más No preguntas. tienen más, no tienen Mu- más preguntas. Muchas gracias, Agustina y Erika, de nuevo por su presentación tan valiosa y por su tiempo. Y muchas gracias de nuevo a Dixa Traducciones por facilitarnos la plataforma y a todos los que asistieron a este pequeño café de colegas. Muchas gracias. Gracias, Un gracias a último todos. comentario, Erika. ¿Cómo te vamos a callar? Morimos de hambre de escuchar voces como la tuya. En verdad que ha sido un honor, un privilegio El honor es nuestro. El que honor es estuvieran nuestro acá en Café con Colegas. Mil gracias. Y dense cuenta, esto está pasando para ella, ya es medianoche. Y todavía Lo estoy es. despierta, ¿eh? Y lúcida y brillante. En verdad que nos quedamos con mucha gratitud por esta plática que nos dieron en este espíritu de la horizontalidad, de la colaboración feminista, de hacer crecer el conocimiento e inspirar a otras muchas. Esperemos que así sea y que podamos tener más conversaciones como esta que estuvo padrísima. Foto, necesitamos tomar la foto. Sí. Ay, por supuesto, esperamos todos sus mensajes de gente que quiera hacer cosas con nosotras. Sí, no, pues ya vas a ver. ¿Quién me ayuda a tomar la foto? Porque a mí me da miedo, la tomo y apago la grabación o hago algo raro. Ha pasado, ha pasado. José, tú tienes cara de que tú quieres tomar la foto. Ya la tomé, yo te la mando. Ya, José de Los Ángeles, también queremos aliades, así como él, para Por que... supuesto, por supuesto. El feminismo es con todas, todos y todes. No hay vuelta, no hay vuelta. Excelente tema, Bueno, muchas excelente. gracias. Felicidades por su trabajo. Mis Gracias, respetos. Gracias. gracias, muchas gracias. Aprovechando que salió José, ¿qué le podrían decir a los colegas hombres para que aporten? ¿Se puede ser aliade? ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, primero, Facilísima. a ver, facilísimo. ¿Querés decir algo vos, Agus? No, no, es que me puse a pensar en esto de que habíamos visto que había algunos aliados y Bueno, que Santa Emilia, que-
Espera, Claro, y mientras que, vamos a hablar, yo les muestro la tapa del libro, que sí, no tiene desperdicio. y que lo que me Vos pasa a mí hablame. con el feminismo es que te invita a hacerte muchas preguntas y a desafiar mucho de lo que nos contaron a todos, de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, y esa invitación a reflexionar creo que es valiosa para cualquiera, cualquier persona que empiece a hacerse preguntas, creo que ya está por el camino del feminismo. No hay género para eso, entonces me parece De que hecho, es el punto de sabemos que partida muchas mujeres inicial. no son feministas, si vamos al caso. No, no, por eso, no, no tiene que ver con eso. Es algo que está muy enquistado en el status quo del cual uno quiere despertar de alguna manera y bueno, y eso tiene que ver con nuestra evolución como personas, no como eh, una diferenciación entre hombres y mujeres, digamos. Sí. También lo que podemos decirle a los varones cis heterosexuales, vamos a, así, y no es el caso de José porque no lo conozco. Él sí es Seguramente aliado. no, por eso, si está aquí, seguramente no, pero muchos varones cis heterosexuales, lo primero que sienten es que los estamos atacando, ¿no? Y se ponen a la defensiva. Y probablemente sí estemos atacando, pero en realidad estamos contraatacando, porque sabemos, ¿no? Lo que es el patriarcado y lo que hemos sufrido y lo que seguimos sufriendo las mujeres y las diversidades sexogenéricas. Entonces, bueno, sí, quizás algunas somos mucho más vehementes y aguerridas cuando hablamos y se puede llegar a sentir como un ataque, pero hay que ponerse en perspectiva, hay que poner todo en perspectiva y pensar que si nosotras y nosotres reaccionamos así, es porque hay todo un historial de opresión patriarcal y machista. Eso por un lado. Segundo, que ejerzan la empatía, como decía aquí Flor, la escucha activa y que sean más receptivos. Vuelvo a decir, no es el caso, no hablo de José porque primero no lo conozco, segundo, si está aquí, seguro que no es así, pero lo sabemos, hay muchas veces que pasa esto, o a veces en Argentina se les dio en llamar aliadines, y se los dibujaba como Aladín. Los aliadines que en realidad no son aliados y están agazapados tratando de robar el protagonismo, ¿no? Muchas veces pasa, sobre todo para el 8 de marzo, en las marchas, que hay varones cis, heterosexuales, que yo quiero ir porque yo no soy machista y quiero ir, quiero marchar, y se ponen en el frente de las columnas. No, justamente el 8 de marzo no es tu lugar estar ahí. ¿Podés apoyar? Sí, y queremos que apoyes, porque también derribar el machismo y el patriarcado te beneficia a vos como varón cis heterosexual que también estás oprimido por los mandatos. Pero también hay que saber cuándo no robar los protagonismos que no nos corresponden. Sí, también un poco esto de, a ver, primero, sí tenemos el trabajo de formar, pero a la vez es como, a ver, el que esté realmente interesado hay mucho para leer. Entonces, que agarre los libros. Y, y por otro lado, esto que dice Erika de cuando uno, si realmente le interesa, por ejemplo, yendo al ejemplo del 8M, quizás tu lugar no es la marcha, y si pensás en los orígenes del 8M y que tiene que ver con el ámbito laboral, y que tiene que ver con el gender pay gap y demás, bueno, hace una cosa, la próxima vez que estés en una reunión de trabajo, fíjate cuántas mujeres hay, cuántas no, y decí algo al respecto. O sea, ya con que digas eso y tires esa idea disruptiva de preguntar por qué no hay tantas mujeres, que es uno de los temas que tiene que ver con el 8M, bueno, ya ahí no te preocupes, estás colaborando, no pasa nada si no salís a la marcha, está todo bien, estás haciendo muchísimo más desde adentro y desde el lugar en el que estás día a día. Eh,
Y justo para no robar protagonismos, un aplauso a Lula Mata, nuestra querida colega que se aventó el paquete de estar al Muchas frente de este gracias. café, lo hizo espléndidamente y aprovechado, hacemos un comercial rápido, el 8 de marzo a las 8 hora de Ciudad de México, pues nada, vamos a hacer un ejercicio diferente a los que hemos hecho siempre en Café con Colegas, vamos a leer testimoniales de acoso sexual en las escuelas de traducción e interpretación. En poquito tiempo ya juntamos un montón, de mínimo 3 escuelas diferentes, quizás se junten de más, porque lamentablemente esto no es la excepción, es la regla. Y como nadie hace nada al respecto, especialmente las autoridades escolares, pues nada, vamos a tener que hacer un poco de catarsis y búsqueda de soluciones. Va a estar muy difícil para Erika y Agustina que vengan porque sería como la madrugada ya. A ver, bueno. Ya ahí no me comprometo, chicas, perdón. Ya con lo que hicieron hoy fue colosal, monumental, estamos muy, muy agradecidas, estuvo precioso, amé el café y bueno, pues ya tomamos foto, ahora sí podemos cerrar. Muchísimas, ¿algún comentario final? Nada más, no lo estoy cortando, ¿verdad? No, nada, chao, chicos. Bueno, váyanse a ya. dormir y a descansar. Muchas gracias por todo. Se han ganado este Gracias, año. Gracias. gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos, nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.